Vamos a esperar que se conecten más personas. Bueno, estábamos hablando acerca de la cuarentena en El Salvador, ya expusimos algunos puntos, cuestiones importantes que queríamos hablar, algunos mitos acerca de por qué la gente sale y todo esto, ¿no? Pero bien, queríamos hablar acerca de la situación internacional y cómo los demás gobiernos internacionalmente están tratando la pandemia, ¿no? Están tratando la cuestión de la economía. Y bueno, en esta situación vamos a decir de que hay dos formas, digamos, se han homogeneizado dos tipos de políticas que se implementan desde los gobiernos para poder tratar la cuestión de la pandemia. Están los países que han utilizado los medios más coercitivos, represivos, para mantener la situación de baja la curva de contagio y todo este tipo de situación, que en ese caso, por ejemplo, vamos a poner a Italia, España y Francia, que han sido los países que, bueno, han utilizado la policía, han utilizado el ejército, han impuesto una serie de medidas totalmente duras, ¿no?, con esta situación. Y en Latinoamérica pues también están los países como Panamá, incluyendo Guatemala, están los países como Perú, que han llevado a cabo este tipo de políticas, también incluyendo en parte a El Salvador, que bueno, ha utilizado de manera más desarrollada la cuestión de la policía y el ejército. Y por el otro lado están los países que, bueno, lo han tomado de manera más suave, ¿no? Incluso algunos no han llevado a cabo ninguna medida de confinamiento obligatorio, han mantenido han mantenido la activación económica, hay bares abiertos, hay restaurantes de comida y todo este tipo de situación. Y de esto se han estado hablando mucho, ¿no? Hay que decir que hay una campaña por parte, ahora que estamos en la situación de crisis, ya hay una campaña por parte de algunos sectores de la burguesía de querer decir, y esto a nivel internacional, ¿no?, de querer decir de que, bueno, lo que está haciendo, por ejemplo, Suecia, que es el ejemplo más vivo de esta metodología, que se le ha denominado la situación de dejar que toda la sociedad se contagie para que luego haya un proceso donde ya sea totalmente la sociedad inmune, ¿no? Esta situación, algunos sectores de la burguesía, los medios de comunicación también han hecho eco, ¿no?, que se ha vuelto un país modelo, que se ha vuelto un país que ha utilizado estos métodos y que no es necesario, por ejemplo, paralizar la economía y hacer todas estas medidas restrictivas para evitar la situación del desarrollo de la pandemia. Pero esta cuestión es desmentida con los datos que se han tenido. De hecho, ahorita actualmente Suecia está teniendo una crisis, ¿no? Hay que decir que, bueno, la mayor parte de estos países, ¿no?, que son los países escandinavos, donde se encuentra Dinamarca, se encuentra Finlandia, tienen muy buenas relaciones, ¿no? Pero estos dos países que he mencionado incluso han llegado a hacer serias críticas a la forma en cómo Suecia trató esta situación. Y bueno, los datos concretamente que se dicen es, para empezar, hay muchos analistas que ya están muy preocupados por esta situación. Se dice que el nivel de muertos que ha habido en Suecia no hay comparación hasta la época de 1993, donde hubieron 11.057 muertos al mes, ¿no? Y en un año hubieron 97.000, 97.000 muertos al año, ¿no? Eso no pasaba, digamos, desde hace prácticamente 27 años, ¿no? Y ahora está volviendo esa situación. O sea, hace una comparación, esto fue un ataque, digamos, una epidemia de gripe que hubo en Suecia, y ahora los números están totalmente llegando a ese mismo nivel, ¿no? Hay que decir que ahora en Suecia el nivel de contagios ha llegado a 30.800, ¿no? Y el nivel de muertos o la cifra que se tiene de muertos a la actualidad es de 3.900 víctimas mortales, ¿no? Lo que hace que el país de Suecia sea el octavo país donde hay más muertos por millón. Esto es lo importante que hay que tener en cuenta, ¿no?, para poder analizar cómo afecta a cada uno de los países la situación del virus, ¿no? Lo importante de esto es analizar cuántas personas mueren por millón, porque estamos hablando de que Suecia es un país de 10 millones de personas y tiene 3.900 muertos, ¿no? Esa es una situación que supera, por ejemplo, a otros países incluso como España, ¿no?, o Gran Bretaña,
Y esto es lo que no dicen los medios de comunicación, es lo que no nos intentan ocultar con la situación de que bueno, es necesario que se reactive la economía porque hay mucha preocupación por parte de la burguesía de qué va a pasar, ¿no?, con sus empresas. Están teniendo una serie de pérdidas y bueno, ya no se puede mantener la situación del confinamiento, y a partir de esto pues bueno, no nos importa que nos llevemos miles de vidas de las personas por tal de reactivar nuestra ganancia. Esa es una de las cuestiones que se puede hablar acerca de la situación de Suecia. No hay que dejarnos llevar por la fake news, ni tampoco por las campañas que se hacen por los medios de comunicación, que solo llevan un objetivo, o sea, que la gente entre en confusión, que la gente diga, bueno, ante la desesperación, pues vamos a apoyar a cualquier iniciativa que nos esté diciendo que, bueno, en tanto tiempo se puede reactivar la economía y yo voy a volver a mi trabajo. Porque bueno, hay un país que lo está haciendo y si nosotros cumplimos con las medidas de seguridad, pues no vamos a correr mayor riesgo, pero realmente eso es mentira, ¿no? Hay otro país también que tuvo este tipo de situaciones, ¿no?, que es Gran Bretaña, que en un principio se negó a aceptar todas las advertencias que hacían los científicos y ahora tiene un nivel de contagio, un nivel de muertes también bastante duro, ¿no?, lo que es en Europa. En Latinoamérica la misma situación ha ocurrido con Bolsonaro, ¿no? Hay que entender que aquí hay una crisis muy dura por parte del régimen. Solo en cuestión de estos 2 meses han renunciado alrededor de 3 ministros de salud, ¿no? Y lo que ha hecho Bolsonaro ahora es poner a un general, o sea, prácticamente un militar, que se está criticando mucho de que si realmente sabe algo de salud, ¿no? Y ahora ha pasado a ser el segundo país del mundo con más contagios de COVID a nivel, bueno, prácticamente del mundo, ¿no? Y esa es una situación que pone a Brasil en una complicación tremenda para el régimen para poder controlar esta situación. También tenemos Estados Unidos, que ha tenido una actitud por parte de Donald Trump de tomar medidas relajadas y al final esto ha llevado a una situación sumamente complicada. Ya Estados Unidos es el país epicentro de toda la pandemia. Entonces lo que estamos viendo es que las diferentes medidas que están tomando los gobiernos no están enfocadas en sí a superar las complicaciones a las que está exponiendo el virus, ¿no? Pero ¿por qué pasa esto realmente, no? O sea, ¿estas medidas realmente van enfocadas a defender nuestras vidas o van enfocadas a salvar o salvaguardar la economía? Pues básicamente las dos formas en cómo se han tratado la pandemia a nivel mundial van enfocadas únicamente en solventar el problema económico, evitar la crisis económica y reactivar la economía lo más pronto posible, ¿no? Los que hacen medidas mucho más fuertes, lo que dicen, bueno, pasemos esta situación, solventemos la cuestión de la complicaciones que se pueda tener, que mueran los que tengan que morir y luego pues bueno, en 1 mes, 2 meses nosotros vamos a reactivar la economía y vamos a salir por delante y vamos a empezar a producir y vamos a empezar a vender y vamos a ganar cierta ganancia, vamos a tener ganancias para todos los empresarios nacionales. O los otros dicen, bueno, es que no vamos a afectar la economía, nosotros vamos a mantener firme. Sin embargo, eso ya vemos de que a nivel mundial pues la economía está cayendo. De hecho, volviendo a Suecia, ya ha tenido una contracción la economía, que depende básicamente la mayor parte de la economía sueca depende de las exportaciones y estas ya han tenido una serie caída, ¿no? Muy violenta por parte de la situación que hay a nivel internacional en la economía. Si prácticamente nadie está consumiendo o no hay forma de cómo conseguir la materia prima que puede utilizar la industria sueca, pues básicamente va a tener algún nivel de caída, ¿no? La economía va a tener que paralizarse y todo ese tipo de situaciones. Sin embargo, vemos cómo los gobiernos han preferido mantener las ganancias de los grandes ricos a pesar de que al final prácticamente la economía se va a ir al caño, ¿no? Y bueno, de eso también es importante destacar cómo a nivel internacional pues hay una complicación económica que va a afectar a toda la región latinoamericana, ¿no? Pero eso vamos a hablar un poco más adelante. También quisiera mencionar algunos casos específicos de cómo hay confusión, ¿no? Y de repente, por ejemplo, tenemos que algunas personas intentan hacer como una competencia de qué gobierno en Centroamérica
América está teniendo los mejores resultados o lo está haciendo de mejor forma, ¿no? Se escuchan comentarios de que, por ejemplo, el gobierno de Guatemala ha sabido resolver, tiene un hospital provisional, ¿no? En pocos días y toda esa situación, pero hay que analizar muy con una lupa toda esta situación que está pasando. Hay centros de cuarentena en Guatemala, por ejemplo. Hay que decir que el gobierno permitió que los deportados que mandaba a Estados Unidos los recibió, y hay centros de cuarentena que están pasando una situación bastante crítica, donde no hay papel higiénico, donde no hay agua, donde no hay ni tan siquiera corta uñas, y han empezado a organizarse para desarrollar algún nivel de influencia política, ¿no? Hay una serie de videos que está saliendo ahorita en las redes sociales donde estas personas están denunciando de que muchos de ellos ya llevan más de 46 días dentro de estos centros de cuarentena. Les han realizado, una persona decía que prácticamente le habían realizado más de 15 pruebas de COVID, y en la mayoría pues decía de que no estaba contagiado, ¿no? Y no solamente eso, sino que hay pruebas de COVID, de esas 15 solamente le dieron 10 resultados, ¿no? Las otras 5 prácticamente las han perdido el Ministerio de Salud, o sea que prácticamente el gobierno ha colapsado en esa situación, y tienen una cuestión de improvisación similar a lo que está pasando en El Salvador. Y así también podemos ver la situación que pasa Honduras, ¿no? Que es un país bastante complicado, donde no hay un sistema de salud adecuado y que tampoco puede hacer frente a todo eso. Para ver Honduras hay que ver la situación de las muertes, ¿no? Es un país que también tiene una gran cantidad de contagiados, son alrededor de 3.743 contagiados y 174 muertes, ¿no? Luego Panamá, que es el otro país que se vuelve bastante complicado, y bueno, Nicaragua también, que esto han habido una serie de situaciones acá. Hay que decir que la mayor parte de estos gobiernos de todo Centroamérica, que no son gobiernos de los trabajadores, todos los gobiernos responden a intereses de los empresarios, de la burguesía. En el caso de Nicaragua, y bueno, todo lo que quiero decir es que realmente todos están ocultando datos y están mintiendo, ¿no? Están tratando la manera de minimizar el impacto que está teniendo la situación de la pandemia en cada uno de los países, ¿no? En Nicaragua ha sido el que más prácticamente ha mentido, ¿no? Ha mantenido una situación de datos de prácticamente solamente 25 contagios, lo mantuvo por 4 o 5 semanas, ¿no? Y bueno, esto se debía a que bueno, habían mantenido una situación de información, han visitado casa por casa, medidas bueno, impulsadas por el gobierno y todo eso. Hay que decir que esta cuestión sí es verdad, la prensa burguesa intenta desconocer toda esta cuestión, pero que realmente no va a funcionar esta situación. Solo en el último dato, o bueno, la semana pasada lanzaron un dato donde tuvieron que aumentar de 25 casos a 279 casos de manera abrupta, ¿no? Y eso no lo hicieron porque realmente quieren ser transparentes, lo hicieron porque si mantenían los mismos datos de contagio y las mismas muertes, se volvía o se estaba volviendo de que prácticamente en Nicaragua era el país donde básicamente el COVID tenía la tasa de mortalidad más alta, ¿no? Un 32% de mortalidad, y eso los ponía pues bajo la lupa a nivel internacional. Así que lo que tuvieron que hacer es aumentar, soltar algunas cifras de las muertes que estaban ocurriendo, de los contagios, para que esto pudiera bajar, ¿no? O sea, se dieron cuenta del error matemático que estaban cometiendo y empezaron a dar esta cifra, ¿no? Pero hay que decir de que siguen intentando tratando la manera de ocultar los datos. Hay una serie de videos también que se pueden encontrar en las redes sociales de gente denunciando lo que está pasando. También tenemos estas muertes que al parecer son de una neumonía típica que está haciendo colapsar los hospitales en Nicaragua. Y bueno, también estos videos que han pasado de que prácticamente la gente se está enterrando clandestinamente por las noches, ¿no? O sea, en un cementerio, subía alguien un video, habían como 3 o 4 personas enterrándose, ¿no? En altas horas de la noche. Es una situación bastante complicada en el que, bueno, Daniel Ortega tiene que implementar estas situaciones para poder mantenerse en el poder, ¿no? Y para poder mantener la estabilidad que hace un año, hay que recordar, tuvo una situación
de crisis por parte del régimen, ¿no? Bueno, eso con respecto a Centroamérica. También hay otras cuestiones en las que tenemos que aterrizar, ¿no? O sea, ¿qué tipo de cuarentena básicamente exigimos nosotros los marxistas como tal, ¿no? Hay que decir que la utilización de la policía es una cuestión totalmente reaccionaria, que bien podría desarrollarse esta situación a partir de la organización comunitaria, que es algo que ninguna organización o digamos ningún gobierno, mucho menos las instituciones, están implementando o tratando de desarrollar, ¿no? Alrededor del mundo han surgido una serie de iniciativas por parte de los trabajadores, por parte de los comités de vecinos, por ejemplo en España, donde los enfermeros, los mismos doctores se han organizado para poder para poder mantener un hospital. En otros países los vecinos se han organizado para poder ayudar a la gente de alto riesgo, a la gente que es mayor, para poder llevar comida, incluso a los enfermeros, para poder llevar comida a los doctores que están en primera línea, y una serie de iniciativas que se pueden ver a lo largo y ancho del planeta, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que la clase trabajadora tiene la forma de cómo organizarse y cómo resolver esta situación. Básicamente, pues la clase trabajadora es la que mueve el mundo, pero realmente los gobiernos no quieren implementar este tipo de medidas, y lo que hacen, se ven obligados a utilizar el aparato, el orden, ¿no? Para evitar que la gente salga a contagiarse, pero a la misma vez que obligan a la gente a mantenerse en sus casas, también la obligan al hambre. Y esto es lo que realmente nosotros denunciamos, ¿no? O sea, no puede existir una cuarentena si no tienes los medios necesarios para mantenerte en tu casa, y eso significa tener agua, tener comida y tener un trabajo, una estabilidad laboral, que es lo que se está prácticamente violando, ¿no? No solamente se nos está violando la situación de la libertad individual en ciertos casos, ya vamos a tocar esta cuestión, sino también nuestro derecho al trabajo, nuestro derecho a la alimentación, nuestro derecho a la salud y todo ese tipo de cuestiones, porque hay una serie de casos colaterales, no daños colaterales que se están desarrollando a partir de esta imposición de una cuarentena obligatoria, a partir de la utilización de los elementos de la policía y el ejército, que también está pasando factura a los mismos miembros del ejército y la policía. Ya hemos podido leer cómo alrededor de docenas de policías están siendo infectados por COVID-19, y bueno, tampoco que vayan a tener las mejores bueno, los mejores cuidados por parte del sistema de salud, ya que el sistema de salud ahora, con el aumento de casos, está prácticamente colapsando. Nada más estábamos viendo esta centro policial en Chalatenango, que está prácticamente vacío, ¿no? Porque hubo ahí una situación de contagio masivo, ¿no? En ese centro policial, ¿no? Y bueno, no hay ninguna noticia diciendo esto, analizando esto, por qué pasó, ¿no? Lo mismo está pasando también en las cárceles, en este centro penitenciario de San Vicente también ha habido un contagio masivo de reos que nadie sabe cómo fue que se contagiaron, si se supone que los reos mantienen una cuarentena mucho más fuerte que la que está teniendo la gente que tiene algún nivel de libertad, ¿no? Y en esta misma situación, en la que decimos, bueno, el gobierno, todos los gobiernos podrían apoyarse en la organización de las comunidades, en la organización de los mismos vecinos, en asambleas democráticas donde la misma gente puede puede obligar también o mantener el orden de que se mantenga la cuarentena, llevar la ayuda que puede brindar el mismo gobierno, ¿no? Esto de las canastas, la misma situación de cualquier equipo que se necesite para poder prevenir la cuestión de los contagios, se podría organizar a partir de organización comunitaria, ¿no? Y toda esta situación conectada en una red de organizaciones a nivel municipal, a nivel departamental, y combinada con la ayuda del Estado como tal, ¿no? Eso podría desarrollarse. Pero ¿qué significa esta cuestión? ¿Por qué no la llevan a cabo? Porque eso significa que el Estado se vuelve algo superfluo, ¿no? O sea que básicamente, si la gente puede organizar todas estas cuestiones, ¿para qué necesitamos funcionarios, no? ¿Para qué necesitamos un aparato burocrático de miles de policías, de miles soldados que están allí, que están siendo pagados solamente para que nos violenten nuestros derechos? Si la gente puede mantener el control
de estas cuestiones, pues no es necesario que se tenga un Estado tan grande como el que tenemos ahora, ¿no? Lo mismo ocurre con las tareas de seguridad, si están pensando de que realmente la policía debe de brindar algún nivel de seguridad, ¿no? Al final, todas las políticas que se han implementado de rigurosidad de la policía, un callejón sin salida y a no resolver el problema de la seguridad, ¿no? O sea, realmente la forma en cómo se pueden resolver los problemas está básicamente en la organización del pueblo. ¿Por qué no se implementa esta cuestión? Porque ya lo decíamos, bueno, eso hace que la sociedad se transforme cualitativamente, ¿no? Y que haya una situación donde el Estado no va a jugar el mismo papel que juega en la sociedad actual, ¿no? Por lo tanto, se vuelve una amenaza para los ricos, ¿no? Porque también esto puede pasar a la misma situación de la producción y del control de las mismas fábricas, porque bueno, esta gente va a tener sus necesidades y las va a querer resolver a partir del control de la misma producción como tal, ¿no? Que es la forma en como nosotros vemos que se puede resolver toda esta situación de la crisis que se está atravesando en la sociedad. Luego también está, bueno, cómo implementar esta situación o digamos ensalzar la situación del ejército y la policía resulta ser contraproducente para la misma sociedad, ¿no? Porque eso significa o entra dentro de las mentes más conservadoras de la sociedad como, bueno, entonces la policía y el ejército puede resolver estas crisis, puede intervenir y resolver todo eso, cualquier catástrofe que pase, entonces, bueno, está bien que hagan todo su trabajo, pero en el momento en que la clase trabajadora se organice para poder resolver sus problemas, van a seguir utilizando a la policía para poder evitar este tipo de explosiones, para poder evitar que la gente pueda participar en política, que cansada de que tantos gobiernos no resuelvan sus problemas, quieran intervenir en la política y quieran resolverlo con sus propias manos, ¿no? Entonces, esa situación, bueno, el fortalecimiento que se está haciendo la policía y el ejército va a jugar un papel en contra. De hecho, ya está jugando un papel en contra, ¿no? Ya mencionábamos estas gentes que han sido detenidas. ¿Por qué hay una razón de mantener a la gente detenida? Hay un caso específico de un compañero, el compañero Daniel Grande, que a mí me consta que es un compañero luchador, un compañero que, bueno, es un dibujante y ha estado organizado durante mucho tiempo, ¿no? Él fue capturado en los primeros días en que se dio todas estas medidas represivas. Creo que ahora cumple con más de 47 días en cuarentena y se han empezado a organizar en el centro de cuarentena donde él está, porque esta gente, bueno, no hay mayor explicación de por qué mantenerlos ahí. No hay condiciones para mantenerse allí tanto tiempo también, y han empezado a organizarse y han empezado a hacer algún tipo de manifestación política para ser oídos, pero ahora lo que les han dicho es de que a partir de esa manifestación que han hecho, pues se les va a imponer otros 40 días, ¿no? O sea, no hay una razón lógica para que esto esté pasando, y por lo tanto nosotros exigimos de que haya libertad para el compañero, exigimos de que esto es claramente una violación a los derechos democráticos, a los derechos de la libertad que tanto habla el gobierno, que tanto habla la burguesía, y que pasen este tipo de cuestiones, pues es realmente un golpe no solamente para el compañero, sino para todas las personas en general, ¿no? Bien, eso con respecto a la situación de la cuarentena. Ahora bien, ha habido una presión muy fuerte por parte de la burguesía en el último periodo, para desarrollar un tipo de reactivación escalonada, ¿no? Y ahora dentro de la Asamblea Legislativa hay una situación de punto muerto, ¿no? Donde no se ha tomado todavía una decisión acerca de eso. Hasta hace unos días todos, bueno, la mayor parte de la población creía de que realmente Bukele había, como decían, tenías que elegir a la economía o tenías que elegir a la salud, ¿no? Todos estábamos, bueno, se creía, ¿no?, esta situación de que realmente Bukele había elegido la salud, ¿no?, porque quería mantener la cuarentena obligatoria, había dicho de que, bueno, estas empresas, incluso hubo un discurso donde él dijo
bueno, los ricos tienen que comprender de que ellos pueden mantener paradas sus empresas, incluso 5, incluso 10 años, no sé si ustedes recordarán, y no les va a afectar en nada porque tienen una enorme riqueza y pueden seguir viviendo. Pero ¿qué pasa con la clase trabajadora, no? ¿Qué pasa con esta gente que puede salir al trabajo y no va a tener los suficientes recursos para no contagiarse? Al final va a tener que morir, ¿no? Entonces se tiene que elegir entre la economía y se tiene que la economía o la salud, ¿no? Al final, toda la propaganda daba pues que Bukele realmente había elegido la salud, pero ahora resulta que hay un decreto en el que se dice que fue un decreto donde se elaboró a partir de una reunión donde hubiera una serie de personajes muy concretos que develan, ¿no?, quién realmente está detrás de Bukele, ¿no?, y qué sector de la burguesía lo está apoyando. Ese decreto dice que a partir del 6 de junio puede haber una reactivación escalonada de la economía, lo que significa, bueno, si nosotros revisamos los datos de contagios, prácticamente la curva no ha sido bajada, no ha sido disminuida, ¿no? Prácticamente sigue creciendo y sigue aumentando. ¿Eso qué significa? Que nos están mandando al matadero, ¿no? Porque realmente en la empresa todo aquel que es trabajador se va a dar cuenta o bueno, sabe que los empresarios, con tal de no aumentar los gastos para producir, no te van a dar tus bueno, la suficiente material para protegerte, ¿no?, los equipos de bioseguridad para protegerte. Eso no va a pasar, ¿no?, por mucho que lo diga el gobierno. Y nosotros que hemos sido trabajadores, pues lo hemos vivido a través de la experiencia. Eso no va a pasar, ¿no? O sea, realmente no va a haber una situación. ¿Y cómo puede ser posible de que ni el gobierno tenga los medios brindar a, por ejemplo, a los enfermeros, a los médicos, a las personas que andan trabajando con ellos, los suficientes equipos de bioseguridad, y ahora lo va a hacer una persona que solamente le interesa la producción de sus ganancias, no le interesa de que, bueno, se reactive la economía y seguir acumulando dinero? Realmente eso no va a pasar, y ante eso nosotros tenemos que decir que, bueno, no estamos de acuerdo con una reactivación ya sea escalonada, sea como sea. No se puede dar una reactivación económica, porque eso significa la muerte para la clase trabajadora, ¿no? Pues bien, aquí se puede decir, bueno, entonces, ¿cómo vamos a ver esta situación? Yo quiero perder mi empleo, yo quiero seguir manteniendo situación. Pues nosotros creemos de que eso se puede mantener, ¿no? Hay todos estos ricos que están detrás de Bukele, que se han reunido y que han decidido esta situación, pueden mantener los salarios de la clase trabajadora y pueden mantener la cuarentena, ¿no? Es bien curioso cómo la burguesía se defiende de esta situación, ¿no? De hecho, veíamos algunas declaraciones, por ejemplo, de René Portillo Cuadra, en el que decía, bueno, hay que hacer una reactivación económica, pero hay que darle la libertad a la gente de que si realmente quieren mantenerse en la cuarentena, que firmen un contrato de que, bueno, ya no van a trabajar en nuestra empresa y que se van a ir a su casa sin goce de sueldo. Básicamente así piensa la burguesía, ¿no? Eso es lo que piensan, es lo único que les interesa. Y nosotros tenemos que denunciar ese tipo de situaciones. Es prácticamente un engaño que estas empresas, ya las vamos a mencionar, van a mantener la situación de una seguridad por parte de la clase trabajadora, y revela que realmente el gobierno sí tiene una preferencia, ¿no? Todas las medidas que está llevando a cabo realmente están bajo la lógica de defender los intereses de los capitalistas. ¿Quiénes son esos empresarios que se reunieron con Bukele? Pues nada más y nada menos que los que siempre han gobernado, los que deciden lo que se va a hacer realmente y qué política se va a aplicar en El Salvador, ¿no? O sea, básicamente no ha habido un cambio de gobierno. Este gobierno no es un gobierno de la clase trabajadora, porque al final no se ha reunido, digamos, con organizaciones de la clase trabajadora para decidir lo de la cuarentena, no se ha reunido con representantes de las comunidades, no se ha reunido con la gente que realmente mueve el país, con la gente que realmente importa, ¿no? Sino que se ha reunido con los magnates de la economía de El Salvador, los que mantienen la explotación en el país. Y bueno, nosotros los conocemos, ¿no? Por ejemplo, está Roberto Triet, que es uno de los más grandes accionistas de Avianca, ¿no? Que hay que mencionar que Avianca está en una situación de quiebra y está pidiendo dinero de los contribuyentes de Estados Unidos para salvar su empresa, ¿no? Está Roberto Murray Mesa, que es un empresario de Agrisal, una cadena, un monopolio de una serie de empresas en el país. Y bueno, está Ricardo Poma, ¿no?
que bueno, este señor es uno de los dueños de centros comerciales, dueños de constructoras, dueño de una serie de cantidades de tierra en el país. Y básicamente lo que dice un artículo del Faro es que esta gente es la que ha estado durante mucho tiempo detrás del partido Arena y es la argolla, digamos, dorada de la economía del país. Pero a la par de ellos también se reunieron Mario Salaverría de la Asociación Azucarera, está Diego de Sola y su esposa Alejandra Araujo, que son del INCAE, José Antonio Escobar de la Cámara de la Industria Textil, o sea, para los que trabajan en la industria textil, Víctor Saca, que, bueno, es sorpresa en esto, Víctor Saca, bueno, de apellido Saca, es dueño de los laboratorios Vijosa y hay que ver que este tipo es uno de los que más ha acumulado riqueza en el último periodo. Hay un informe en este periódico El Economista de El Salvador donde se dice que este laboratorio Vijosa se ha extendido desde el 2014 hasta el 2019 por toda Centroamérica y que en el periodo de 2014-2018 obtuvo un 200% de rentabilidad con sus empresas, o sea, básicamente de ganancias a partir de qué, de vender medicinas, y es lo que básicamente necesita la sociedad ahora. O sea, este señor Antonio Saca tiene todos los medios que se necesitan para poder brindar medicamentos, para poder brindar alcohol gel, para poder brindar mascarillas y otra serie de situaciones que se utilizan ahora, que son necesarias para los enfermeros, para los médicos y todo eso, ¿no? Entonces, básicamente allí tenemos un motor central de las necesidades de la sociedad actualmente. Y el último que se reunió con Bukele en esta semana ha sido Francisco Calleja, que bueno, es el padre de que fue su rival, ¿no? Carlos Calleja. Y lo que vemos aquí es una división por parte de la burguesía tradicional, una que está ahora representada con Javier Simán, dentro de la NEP, y bueno, estos parásitos empresarios que acumulan una gran cantidad de riqueza a partir de la explotación de la clase trabajadora, que ahora están pujando por la reactivación económica. Bueno, básicamente ahora todos, ya la NEP, estos sectores de la burguesía y el mismo gobierno están pujando porque se reactive la economía a partir del 6 de junio, lo que va a significar una situación bastante complicada para la clase trabajadora. ¿Cuáles medidas se pueden implementar a partir de esta cuestión? ¿No hay camino? ¿Hay alguna alternativa en esta situación? Las preguntas que surgen, o sea, porque realmente no nos podemos quedar solo con el análisis, sino que tenemos que dar una respuesta a esta situación. Pues nosotros hemos venido desarrollando un programa, ¿no? Tenemos un programa para la actual crisis, lo hemos venido explicando y básicamente algunas de las cosas que hemos explicado están muy relacionadas con lo que hablábamos acerca de este reducido grupo de la burguesía. Lo primero que deberíamos de hacer, por ejemplo, es imponer un impuesto del 10% a la riqueza de este grupo reducido. Que bueno, este grupo reducido es básicamente los 160 ultrarricos que menciona el informe de Oxfam, que dice que acumulan más del 80% de la riqueza a nivel nacional, ¿no? O sea, con un 10% que se le imponga a estas grandes riquezas, el gobierno podría tener los suficientes recursos para poder tener la capacidad de respuesta a la situación de la crisis por la pandemia, ¿no? De fortalecer los hospitales, de fortalecer todos los implementos que se necesitan para poder llevar lo necesario a las comunidades y mantener la cuarentena y todo eso. Pero no solamente eso podría servir, ¿no? O sea, hay una serie de medidas que se pueden implementar. En el caso de la deuda, por ejemplo, que representa el 70% del PIB, o sea, básicamente de $100 que se producen, 7 básicamente se van al pago de la deuda. Alrededor de $1.000 millones se pagan anuales para la situación de la deuda. ¿Para qué sirve ese dinero? Bueno, ese dinero básicamente sirve para enriquecer al 1% más rico del mundo, ¿no? Los grandes bancos y todo eso. ¿Y nosotros por qué lo seguimos pagando si nuestra gente está muriendo? Deberíamos de hacer un no al pago de la deuda, que se vuelve una consigna muy
la que se debe impulsar desde el movimiento sindical, desde el movimiento revolucionario. Y bueno, no hay que tolerar más deuda, porque básicamente los fondos o los recursos que necesita el Estado están en el país, los tienen estos ricos, están estas riquezas, se pueden utilizar para nuestro beneficio. ¿Y por qué tenemos que seguir aumentando la deuda? ¿Por qué tenemos que seguir pagando esta deuda? Bueno, y lo que ha hecho el gobierno, no ha querido utilizar este tipo de situaciones porque al final responde a los intereses de los grandes ricos, responde a los intereses de los bancos internacionales y por lo tanto ha pedido 3.000 millones de dólares que no se sabe si realmente los va a conseguir, solamente ha conseguido una parte de estos 3.000 millones de dólares porque hay una situación complicada con los bonos a nivel internacional. Y el gobierno dice que está pues en una situación crítica por el dinero, pero no ve una respuesta, por ejemplo, o no ve una alternativa de imponer impuestos a los ricos, ¿no? Que eso puede ser una medida inmediata, ¿no? Y luego pasar a otras situaciones, como por ejemplo la nacionalización de los hospitales, ¿no? Esto sí se ha dicho, ¿no? O sea, dijo en una conferencia de prensa el presidente de que, bueno, si la situación se complicaba, él podía nacionalizar el sistema hospitalario, o sea, los hospitales privados, ¿no? Y gente sigue muriendo, gente sigue padeciendo pues la situación del virus y no se ve que se lleve a la práctica. Si esto se lleva a la práctica, básicamente se va a meter con los mismos representantes con los que se reunió en esta semana. Y luego, bueno, a partir de que se nacionalizan los hospitales, también se puede nacionalizar la industria farmacéutica, que ya sabemos que el mayor accionista de la industria farmacéutica pues es uno de apellido Saca, ¿no? Entonces, básicamente está ahí el principal freno para que se pueda hacer esta situación. Pero si esto se pudiera hacer, ¿no? O sea, nosotros podríamos producir con un plan democrático, con un plan claro, ¿no? Basado en las necesidades que tiene el país, podríamos producir nuestro propio alcohol gel, nuestras propias mascarillas, nuestros propios equipos de bioseguridad, podríamos contar con estos equipos de los hospitales que están totalmente equipados, ¿no? Y bueno, también si nacionalizamos otras empresas que tienen que ver con la construcción, que es, bueno, y meternos con los imán, meternos con los POMA, podríamos construir los suficientes hospitales y clínicas para atender a la gente que está enferma, ¿no? Y esta situación no se puede hacer básicamente porque se respeta la propiedad privada, se respeta la riqueza de los grandes ricos y este gobierno pues la sigue respetando. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer es exigir este tipo de demandas, organizarnos, porque bueno, esto significa un freno para mantenernos vivos ahora. Esa es la cuestión concreta y real ahora. Si no se hacen estas medidas, pues la gente va a seguir muriendo, los casos se van a seguir incrementando y no hay una alternativa entre este tipo de situaciones. En el futuro, que no es un futuro, digamos, claro para la clase trabajadora, no es un futuro bastante bueno. Bueno, todos los analistas están diciendo de que bueno, no vamos a volver a la normalidad, que la normalidad va a ser básicamente reducciones a los salarios, despidos. Todo esto se está planteando y no hay una, bueno, desde los medios de comunicación o desde otras organizaciones no hay una alternativa, pero nosotros sí presentamos una alternativa, hacemos un extenso llamado a la clase trabajadora a buscar a organizarse en sus sindicatos, a los ya existentes, y exigir a sus dirigentes que puedan luchar por estas medidas, organizarse en las comunidades, organizarse en las universidades, en las escuelas, porque se viene un periodo donde solamente la unidad de la clase trabajadora, la unidad de los explotados va a poder hacerle frente a todos los ataques que se van a desarrollar, ¿no? Esto no es una cuestión para infundir el miedo, ¿no? Para una situación para desmotivarnos, ¿no? Sino más bien una situación para alertarnos de que tenemos que organizarlo. La única forma de que estos ataques no se lleven a cabo pues es a partir de la resistencia de la clase trabajadora. Y bueno, básicamente eso es lo que queríamos hablar, ¿no? O sea, realmente estamos de acuerdo con una cuarentena, con todas las medidas que plantea la OMS, pero esto no puede quedar en líneas abstractas, ¿no? O sea, cuarentena debe significar para nosotros tener un empleo, garantizado nuestro empleo, tener lo básico para poder vivir, garantizado por las leyes del Estado, que los pequeños empresarios tengan derecho a crédito, que los desempleados tengan subsidio y que toda esta situación sea a partir de impuestos sobre los ricos, ¿no? Impuestos sobre las ganancias de los grandes ricos, porque al final todo eso
esas fortunas que tiene esta gente la ha producido generaciones enteras de trabajadores, ¿no? Y nosotros también que hemos contribuido en el último periodo dentro de sus fábricas, dentro de su centro de trabajo. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos utilizar estos fondos para salvar nuestras vidas? Es totalmente irracional que no se pueda hacer esta cuestión. Entonces, estamos de acuerdo con eso y no estamos de acuerdo tampoco con la reactivación de la economía. Esto es básicamente un ataque duro y directo hacia la vida de la clase trabajadora, ¿no? Se puede mantener la economía como está. Todo sector de la industria no esencial debería de estar paralizado. El sector de la industria esencial debe de seguir trabajando con medidas de estricta seguridad, y esto no debe significar un despido para la gente, no debe significar ataques, reducciones salariales y todo este tipo de situaciones para la clase trabajadora. Y quienes tienen que llevar a cabo estas medidas o quienes tienen que velar por esta situación fueron aquellos que dijeron que iban a hacer un gobierno diferente, que iba a ser un gobierno para la clase trabajadora. Pues ha llegado el momento que pongan sobre la mesa sobre qué lado van a estar, si del lado de la clase trabajadora o el lado de los grandes empresarios, porque aquí no hay un término medio. O estás del lado de los grandes empresarios o estás del lado de la clase trabajadora. Hemos llegado a ese punto. Ya no se puede seguir manteniendo este tipo de unidad falsa, ¿no? Y eso tiene que pasar en los próximos meses, ¿no? Y la gente tiene que sacar la conclusión de hacia qué lado se va a inclinar este gobierno, ¿no? O sea, si no nos queda otra alternativa de organizarnos y de luchar por nuestros derechos, por nuestras demandas. Y a eso es lo que estamos dedicados nosotros como Corriente Marxista Internacional y como Bloque Popular Juvenil, ¿no? Bueno, voy a leer algunos comentarios a ver si hay algunas preguntas. Dice Alan García, sí, bueno, ya hablamos en esto de la deuda, de lo que significó este paquete de medidas que ha firmado el gobierno. El gobierno ha firmado un paquete de medidas que se van a implementar en 2021, ¿no? Que sería aumentar el IVA, aumentar o poner impuestos a la gasolina, reducir el gasto social, que significa reducir la inversión en salud, reducir la inversión en educación, y todo por 398 millones de dólares que nos dieron a principio del año, ¿no? Bueno, saludos Bruno, dice Daniel Ortega, tuvo que levantar los datos de Nicaragua porque todos los días Costa Rica estaba detectando migrantes infectados pasando por sus fronteras. Bueno, sí hay una crisis entre Costa Rica y Nicaragua, que bueno, hay una situación ahí también con el comercio, con las fronteras y con la gente que está migrando por la situación de pobreza y la inestabilidad que hay en Nicaragua también. Eso es cierto, compañeros. Saludos hasta Costa Rica. Bueno, no hay mayores comentarios. Vamos a quedar hasta aquí Facebook Live. Decir, bueno, que están todas esas actividades que mencioné en la primera parte. Pueden inscribirse en nuestros círculos de discusión marxista y también pueden inscribirse a la escuela que estamos desarrollando los sábados. También pueden inscribirnos por si que quieran organizar con nosotros. Hay un periodo seccional en el que no podemos hacer algún nivel de incidencia política, pero cuando esto acabe, pues obviamente nos vamos a activar junto con los sindicatos y junto con las organizaciones que quieran luchar en contra del capitalismo y por el socialismo. Vamos a quedar hasta aquí. No olviden sintonizarnos el próximo miércoles, que vamos a estar tocando un tema teórico. Gracias a todos.